Romanos 8 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Nos vamos a quedar con este último párrafo donde dice que ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a pasar al versículo 12, ¿sí? Que dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sí? En el versículo 12 nos quedamos también, si quieren marcar en su Biblia, lo siguiente. Dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Cuando preparaba esta palabra, me preguntaba cómo es o qué es vivir mediante el Espíritu. Porque cuando nos congregamos, cuando participamos de las actividades de la iglesia o aún cuando participamos del servicio, es como que estamos ahí viviendo en el Espíritu, porque estamos adorando, porque estamos hablando cosas espirituales, porque estamos en un ámbito en donde el centro de nuestra vida gira en torno de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cada uno de nosotros tenemos nuestro diario vivir, ¿sí? Los que trabajan, los que estudian, aquellos que trabajan en la casa, las mamás que les toca cuidar a los chicos, encargarse del hogar. Todos los días tenemos diferentes dificultades o diferentes desafíos, y lo que nos pide la palabra es que vivamos mediante el Espíritu, y es las 24 horas del día, es todos los días, no es a veces cuando venimos a congregarnos, sino que es cómo lo llevo a la práctica, cómo vivo cada día mediante el Espíritu. Y haciéndome esta pregunta, lo primero que vino a mi mente es empezar por el principio, ¿sí? Vamos a leer en Génesis 1:27, cuando Dios crea al hombre o al ser humano, ¿sí? Si me acompañan en Génesis 1:27. Bien, es cortito, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Simplemente está diciendo que Dios creó al ser humano, creó al hombre, nos creó a nosotros a su imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que somos parecidos a Dios, que somos imagen de Dios, o sea, que Dios podría tener cabello, manos, ojos como yo, porque somos parecidos o porque somos creados a su imagen. Y la verdad es que no es que Dios se parezca a nosotros o que nosotros nos parezcamos a Dios en ese sentido físico. Sabemos que Dios es espíritu, y nuestra esencia, el ser humano, la esencia del ser humano
es espíritu. Cuando yo trataba de entender que no somos este cuerpo mortal, sino que somos espíritu, en eso nos parecemos a Dios, en eso somos imagen y semejanza a Dios, en que somos espíritu. La definición de ser humano o de hombre, la definición científica es muy simple. Dice que, si lo ponemos por ahí, hombre es un ser vivo que tiene capacidad para razonar, un animal mamífero del orden de los primates, género Homo y especie Sapiens. Para la ciencia, el ser humano o el hombre es esto, un ser vivo que tiene capacidad de razonar. Pero cuando yo trataba de entender esto, hace algún tiempo, estaba leyendo yo un libro de un autor cristiano, en donde él lo definía de una manera que me amplió el panorama, definía al ser humano de una manera diferente, y que me ayudó a cambiar mi mente, porque vieron que tenemos que renovar todo el tiempo nuestra mente para poder comprenderlo. Y él decía que el ser humano en realidad es un espíritu que tiene un alma y que utiliza un cuerpo para moverse. Entonces es cambiar nuestro razonamiento de que no somos un cuerpo, sino que somos espíritu. Por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso la palabra nos dice: vivan mediante el espíritu. Es volver a vivir como Dios nos creó espíritu, con un alma, y que se mueve con un cuerpo. Si nosotros vemos a Jesús en los evangelios, Él se movilizaba como nosotros, tenía un cuerpo con sus limitaciones. Él tenía que ir a una aldea, tenía que ir o caminando o en un burro, a veces usaba un barco para cruzar de un lugar, de una ciudad a otra. Estaba limitado por su cuerpo. Lo importante de Jesús era su espíritu, porque era lo que Él hacía. Las obras que Él hacía no eran por su carne, sino eran por su espíritu. Entonces tenemos que renovar nuestra mente y entender primeramente que no somos este cuerpo, sino que Dios nos creó a imagen y semejanza y somos espíritu. ¿Sí? Volvemos a la pregunta: ¿cómo vivo mediante el espíritu? ¿Qué es vivir mediante el espíritu? Y no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. Me preguntaba también, ¿por qué, siendo creyentes en Jesucristo, congregándonos, muchas veces tenemos comportamientos que más bien son de la naturaleza pecaminosa, del antiguo hombre? Cosas que sabemos que nos hacen mal, cosas que sabemos que no nos llevan a un buen término, y sin embargo tenemos un comportamiento de repetirlas, ¿sí? Hábitos que no dejamos, conductas que no terminamos de cortar en nuestra vida y que retrasan nuestro crecimiento en nuestro ser espiritual. Y buscando también responderme esto, encontraba en el libro de Romanos un versículo que el pastor utilizó el día domingo, que fue la confirmación, y que vamos a compartir. En este versículo hay una palabra clave, que es la palabra depravación. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Depravar, depravado. Vieron que a veces escuchamos una noticia, algo feo, algo muy aberrante, y decimos: ese es un depravado mental, es un depravado o una depravación. ¿Sí? En Romanos 1, versículo 28, encontramos esta palabra. Dice, Romanos 1:28, dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La palabra depravación tiene un significado que lo vamos a compartir. La palabra depravación significa inclinación antinatural en los instintos y el comportamiento.
o el comportamiento. Quiere decir que es un comportamiento antinatural, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que cuando no tomamos en cuenta o cuando no estimamos el conocimiento de Dios, ¿qué es no estimar el conocimiento de Dios? ¿De dónde sacamos el conocimiento de Dios? ¿De dónde obtenemos el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios lo obtenemos de la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos ha dejado establecido todas sus normas, todos sus preceptos, para que nosotros vivamos bien. Pero muchas veces, en nuestro propio razonamiento, decimos, esto era del Antiguo Testamento, o no sé si es tan así esta palabra, o lo que dice Dios. De esa manera estamos teniendo en baja estima el conocimiento de Dios. Cada vez que nosotros hacemos eso, nuestra mente, aunque suene fuerte, se deprava y tenemos conductas o comportamientos antinaturales. Lo natural es que si somos creyentes, hagamos las cosas que nos hacen bien, hagamos cosas buenas. Pero si nuestra mente en ciertas áreas de nuestra vida desestima el conocimiento de Dios, no siendo obediente o no tomando en cuenta lo que Dios nos habla a través de su palabra, a través de los pastores, de los siervos que Él ha puesto para ayudarnos, para dirigirnos, tenemos depravación de nuestra mente. En esa área nuestra mente se deprava y termina haciendo lo que no debe hacer, como dice la palabra, para que hicieran lo que no deben hacer. Por eso es importante renovar nuestra mente. Yo busqué en la Biblia y encontré cerca de 11 versículos que hablan específicamente de cambiar nuestra mente, de renovar nuestra mente. Y es por este motivo, porque pedacitos de nuestra mente, áreas de nuestra mente, lamentablemente están depravadas y terminan haciendo o nos terminan haciendo hacer cosas que no son naturales para un creyente, cosas que no son naturales para vivir la vida en el Espíritu, ¿sí? Saqué solamente dos citas que las vamos a compartir, donde habla de nuestra mente y de lo importante que es cambiar y renovar nuestra mente. Bien, están en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Seguimos con Romanos. ¿Qué dice? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente es la que nos lleva a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y sabemos que la voluntad de Dios no es algo que a Dios se le ocurre un día una cosa, otro día otra cosa. La voluntad de Dios ya está escrita en su palabra y eso es lo que tenemos que hacer, leer la palabra y ponerla por obra, ¿sí? El otro pasaje que vamos a compartir es en Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4. Dice así la palabra de Dios. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Si ustedes se fijan, dice la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Volvemos a Génesis. La imagen de Dios que nosotros somos es la vida en el Espíritu, es nuestro espíritu. Sacamos la naturaleza pecaminosa y volvemos a ser imagen de Dios. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos con nuestra mente
para que podamos permanentemente estar renovando nuestra mente y dejemos de hacer las cosas que no debemos hacer, que muchas veces nos cuestan como creyentes que somos. No hablamos a veces de grandes pecados que dañan a las personas, pero hay veces que tenemos conductas que aún nuestra mente necesita trabajar para cambiar, ¿sí? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo es vivir? ¿Qué es vivir mediante el Espíritu? Si bien hay muchas características de cómo es un hombre o una persona o una mujer en este caso, no estamos hablando específicamente de género, sino que es el hombre o la mujer creyente en Jesucristo, que cómo es vivir, cómo es en nuestro diario vivir, cómo es que lo llevamos a la práctica. Yo anoté al menos unas 4 características del hombre que vive en el Espíritu, ¿sí? Estas características las vamos a compartir. En primer lugar, un hombre que vive mediante el Espíritu no se inquieta fácilmente, ¿sí? Un hombre que vive mediante el Espíritu no se inquieta fácilmente. Vamos a leer la definición de quietud, ¿sí? Si lo proyectamos, es quietud. Se emplea para nombrar aquello que no se mueve y que por lo tanto se encuentra en un estado de reposo o tranquilidad. Le preguntaba a mi esposa cuando veníamos en el auto si se acordaba del año 2020, principio de 2020, cuando una noche nos dieron la noticia de que no podíamos salir más de nuestra casa, que no podíamos ir a trabajar, que veíamos imágenes de países de Europa donde salían camiones con cientos de muertos y era difícil estar en quietud en ese tiempo. No sé a cuántos se acuerdan de ese momento, pero era algo desconocido para nosotros, ¿sí? Era algo que no sabíamos qué iba a pasar al otro día. Y después empezamos a ver que el COVID andaba por nuestro barrio y que ya era una cuadra más allá, después el vecino y después ya nos tocó a nosotros. No sé cuántos tuvieron que pasar por el COVID, ¿sí? Varios. ¿Y cómo estaba su corazón? Estaba tranquilo, diciendo no pasa nada, esto, como dice acá, lo que es la quietud, que dice, se encuentra en un estado de reposo y tranquilidad. ¿Estaban así? Creo que a todos nos cuesta, cuando nos enfrentamos a pruebas. Nosotros nos tocó con nuestros vecinos y estábamos en la noche, a veces eran las 12 de la noche, ¿y cómo están? Y más o menos, a mi esposa le llegaba la hora que le costaba respirar y nos daba miedito. Entonces, y a ver, pasame ¿cómo se llama el saturador? ¿Saturador ese? Y íbamos con el aparatito y no, está saturando bien, y respiramos. Y después el otro vecino, el Mauri no está respirando, va el saturador para el otro lado. Y fue un tiempo difícil, ¿sí? Bien, el hombre que vive mediante el Espíritu no se inquieta fácilmente, ¿sí? Su corazón permanece en quietud. Nos cuesta, pero eso es vivir a diario en el Espíritu. El punto número 2. La segunda característica de un hombre que vive mediante el Espíritu es el hombre que vive mediante el Espíritu da buen fruto, ¿sí? ¿Qué significa dar buen fruto? ¿Sí? No estamos hablando del fruto de la planta. ¿Qué es el fruto? ¿Alguien sabe qué es lo que es el fruto? Cuando habla la Biblia del fruto, ¿sí? Vamos a buscarlo, vamos a leerlo en Proverbios, nos vamos a dar cuenta qué es lo que es que un hombre dé buen fruto, ¿sí? Proverbios 12, del 13 al 14. Aprovecho de tomar agua. Bien. Proverbios 12, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. En el pecado de sus labios se enreda el malvado, pero el justo
sale del aprieto. Cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe recompensa. Cuando hablamos del fruto, cuando hablamos de que el hombre que vive mediante el Espíritu da fruto bueno, son sus palabras, son las palabras que salen del hombre que vive mediante el Espíritu. ¿Cómo es nuestro vocabulario? ¿Cuáles son nuestras palabras? Cuando nos juntamos a veces con amigos o aún con creyentes y empezamos a hablar de la política o empezamos a hablar de la economía o empezamos a hablar de nuestro país, ¿qué es lo que decimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos? Está todo mal, que esto no se arregla más, o tenemos palabras de bendición, ¿sí? Palabras que nos ayuden a superar la situación, palabras buenas, ¿sí? Por eso decimos que un hombre que vive mediante el Espíritu da buen fruto, ¿sí? Vamos a leer también con respecto al fruto en Lucas 6, 43 al 45. Si no se va entendiendo, háganme señas y retrocedemos, pero Lucas 6, 43 al 45 dice: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Sí? Esto es, que nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces, quizá en una discusión o a veces cuando con nuestra pareja peleamos por algo, porque nosotros por lo menos a veces peleamos, no sé si todos los matrimonios pelean o no, y a veces decimos algo que no tendríamos que haber dicho. Entonces decimos, perdóname, no lo pensé, y en realidad es lo que está en nuestro corazón. Siempre nuestra boca va a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Por eso el hombre que vive mediante el Espíritu da buen fruto. Sus palabras son buenas, no son palabras de maldición, ¿sí? En tercer lugar, un hombre que vive mediante el Espíritu cosecha cosas buenas, ¿sí? Un hombre que vive mediante el Espíritu cosecha cosas buenas. A mí me gusta mucho poner el ejemplo o ver ejemplos. Dios me ministra mucho con mis hijos, ¿sí? Tenemos la bendición de tener dos hijos, un poco grandes los hemos tenido nosotros, y por ahí nos cuesta porque ellos están con toda la energía y nosotros ya estamos en una edad en donde ya queremos estar un poquito más tranquilos, pero el Señor nos habla mucho a través de ellos. Y hace unos días yo los fui a buscar al colegio, mi esposa los lleva en micro y yo los voy a buscar en auto cuando termino de trabajar. Por ahora, ya dentro de poco, ya mi esposa está manejando, así que ya va a empezar a ir y venir ella seguramente. Samuel estaba prestando atención a cómo yo manejaba. Raro, porque por lo general o van peleando o van jugando, pero no, o son esos dos extremos, o van peleando o van jugando. Esta vez Samuel estaba prestando atención a lo que yo hacía. Y en un momento me pregunta, papá, ¿por qué? Te hago una pregunta así, ¿por qué frenas tanto para que pasen las personas? ¿Sí? Yo tengo hace un tiempo, o siempre debería ser así, la costumbre de ceder el paso, frenar antes de la senda peatonal, ¿sí? Como debe ser, y hacerle señas a las personas para que pasen. Entonces me dio la oportunidad de explicarle y decirle, ¿sabes para qué lo hago? Porque yo quiero que cuando vos con la mamá y David vayan a la escuela, la gente les dé el paso a ustedes para que no estén queriendo cruzar corriendo ni pasando peligro, porque mi esposa me expresaba el estrés que era para ella durante un tiempo que habían cortado la calle, ya tenían que cruzar, los que conocen Bandera de los Andes y el acceso. Me decía, la gente no para, la gente,
y va ella con los 2 chicos y con las 2 mochilas, tratando de cruzar y esperando el momento para poder meterse. Entonces yo decía, si yo quiero que ellos pasen, yo tengo que sembrar lo mismo. Entonces todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Parece un ejemplo chiquitito o un ejemplo que quizás no sea muy útil, pero la palabra de Dios dice que es así, que lo que uno siembra, eso cosecha. Si nosotros queremos cosechar bien, primero tenemos que sembrar bien, ¿sí? Vamos a leer en Gálatas 6, versículo 7. Es cortito, lo leemos de ahí. Bien, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, ¿sí? El hombre que vive mediante el Espíritu cosecha cosas buenas. Mi esposa me hizo acordar sobre una situación de la cual tuve la oportunidad de cosechar lo que había sembrado también. Y a veces uno no se da cuenta, pero si uno está atento va a ver que todo lo que siembra se cosecha. Hace mucho tiempo yo tengo una familia amiga que en ese tiempo yo estaba de novio, no estaba casado aún, y mi amigo también estaba de novio. Y viene un día al trabajo y me dice Diego a contarme que su novia estaba embarazada. Y él estaba sin trabajo y ella estaba terminando su carrera. Entonces dice, mirá, mi mamá me dijo, me dio el lugarcito atrás para hacernos un departamentito, así que era todo a las apuradas, querían casarse. Son esas situaciones que muchos hemos conocido o que sabemos o que inclusive hemos tenido quizá alguno que transitar. Y en ese tiempo estaba aprendiendo a soldar, estaba recién aprendiendo a soldar y soldaba unos caños más o menos como me salían. Y él me pidió, mirá, vos no te animás a que hagamos el techo, me dice, vamos a soldar unos caños así, él se da mucha maña. Y así, bueno, vamos. Y yo me fui, me instalé un fin de semana y estuvimos soldando y pusimos y hasta que pudimos hacer el techo del departamentito donde ellos iban a irse a vivir casi de inmediato. Siembra, quedó. Más o menos 20, 22 años después, que fue cuando nos entregaron nuestra casa, Dios me dio la posibilidad de hacer una pequeña ampliación. Y compramos el techo, pero no teníamos plata para pagar que nos pusieran el techo, porque era un monto importante. Entonces le llamo a mi amigo, le digo, que nos vemos muy poco, pero cada tanto nos vemos. Le digo, Ale, tengo que poner el techo. ¿Cuándo lo querés poner? Y el domingo, le digo. Listo, ¿a qué hora querés que esté? A las 8, le digo, bueno, a las 8 vino con su familia. Y después me di cuenta yo, 20 años después, no pagamos un centavo. Él estuvo con su familia, con su hijo, su esposa, hicieron la comida, nosotros pusimos el techo. Y mi señora me hizo dar cuenta de que si lo sembraste, vas a cosechar lo mismo. Entonces, en estos pequeños cosas que parecen sencillas, pero Dios siempre paga de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Por eso decimos que un hombre que vive mediante el Espíritu cosecha cosas buenas, ¿sí? Y en cuarto lugar, un hombre que vive mediante el Espíritu tiene contentamiento, ¿sí? Vamos a ver la definición de la palabra contentamiento. Hay varias definiciones, yo elegí la que más me gustó para lo que quería explicar. Y dice, contentamiento es estar completo, descanso del espíritu, liberación de la preocupación que se basa en la satisfacción de la persona. ¿Sí? Un hombre que vive mediante el espíritu es un hombre que tiene contentamiento. Y en esto Pablo nos enseña mucho en la carta de Filipenses, donde está ese famoso versículo que varios conocen, Filipenses 4:13, ¿lo conocen? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese es un versículo del texto. Se encuentra en Filipenses 4, del 10 al 15. Lo vamos a leer.
Vamos ahí. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Hay un agregado que yo quería compartir con respecto a este versículo. Es un versículo que nos han enseñado o hemos aprendido a usarlo en diferentes situaciones de nuestra vida. Y la verdad que a veces lo utilizamos mal, porque decimos cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está hablando específicamente de su situación económica, por así decirlo. Cuando tiene mucho, cuando tiene poco. Él dice que él ha aprendido en esa situación a poder, o sea, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esa situación específica. ¿Sí? El contentamiento es un estado de satisfacción, a pesar de. A muchos de nosotros nos ha tocado diferentes momentos de nuestra economía, a estar a veces bien económicamente y a veces no tan bien, ¿sí? Y un hombre que vive mediante el Espíritu tiene contentamiento. Yo le voy a pedir que me proyecten una imagen. Es media rara la imagen, pero quiero que sepan, o quiero explicarles cuando nosotros utilizamos mal la palabra de Dios. Ahí no se alcanza, a ver. ¿Algunos saben lo que es la UFC? Las peleas de UFC. A ver, ¿quiénes saben quiénes son los pecadores que ven UFC? ¿Ah? Yo también las veía antes y después me di cuenta que no tenía que verlas más. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así que tuve que dejar de ver UFC. Pero me llamaba la atención este peleador, que si alguno lo conoce, se llama Jon Jones. Y no alcanzan a ver usted, pero él tiene un tatuaje ahí que dice Filipenses 4:13. ¿Sí? Él estaba tatuado con esa palabra. Yo no sé si él es cristiano o no, pero él usaba ese versículo para moler a palos a los contrincantes. Y decía, yo todo lo puedo Cristo que me fortalece. ¿Ustedes creen que ese versículo, que esa palabra se aplica para esto? No, no se aplica. Este versículo es para lo que es la economía y no para todo lo que yo quisiera. A mí me gusta mucho la montaña, antes me gustaba siempre que había una salida, y para cualquier persona que le gusta la montaña, lo mejor es, o digamos que el punto culmine es poder escalar el Aconcagua. Ahora, si yo digo, en 15 días me voy a la Aconcagua, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy y empiezo a escalar, lo más probable es que me dé un edema pulmonar y que me tengan que bajar en helicóptero. Pero no puedo aplicar ese versículo en mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para cualquier cosa. Pero sí para esto, ¿sí? Para saber que puedo estar satisfecho cuando tengo escasez y cuando tengo abundancia, ¿sí? Estos son los 4 características de un hombre que vive mediante el Espíritu. Al menos las 4 importantes que yo rescaté. Son muchas más. Por eso, yo se los dije al principio, es que la Biblia habla al menos en 11 pasajes de que tenemos que renovar nuestra mente. La única forma de que podamos comenzar a vivir en el Espíritu es renovando nuestra mente, ¿sí? Hasta acá la palabra de Dios. Y yo me di cuenta que necesito renovar mi mente, que necesito cambiar mi manera de pensar. ¿Cuántos necesitan renovar su mente? ¿Sí?